Siempre me ha llamado la atención el tema de la impresión 3D. La idea de poder crear objetos físicos desde cero simplemente me vuela la cabeza. Pero durante muchos años fui aplazando esa idea de tener una propia, ya que la realidad era otra. Eran lentas, complicadas de usar, tenías que calibrar todo manualmente, nivelar la cama, ajustar la temperatura y el resultado muchas veces en cuanto a temas de calidad simplemente no valía la pena. Lo cual me parecía un proceso tedioso, frustrante y simplemente no me parecía práctico para usar en el día a día. Pero algo cambió. Hace unos meses volví a retomar todo este cuento de la impresión 3D y descubrí una nueva generación de impresoras no solamente diseñadas para funcionar y ya, sino para ser usadas con facilidad todos los días. Calibración automática, sensores inteligentes y un montón de funciones que simplemente te facilitan y hacen casi podría decirlo, el trabajo solo. Y además de eso, una comunidad enorme creando y compartiendo miles de diseños listos simplemente para imprimir. Fue ahí cuando decidí probar la Bambu Lab A1. Así que acompáñame a hacer el unboxing. El funcionamiento es más simple de lo que parece. Todo empieza aquí, en el filamento, que no es más que un plástico termoformable que viene enrollado en forma de carrete y que la impresora calienta hasta el punto de derretirlo para poder utilizarlo e ir creando objeto capa por capa. Hay algo que sin duda, no importa cuántas veces imprimas, cada vez que lo veo siempre me parece impresionante. Y es el cambio automático de color. La impresora decide solita en qué momento tiene que pausar, soltar el filamento que está usando, cargar el nuevo filamento y continuar imprimiendo sola. Es brutal, brutal. Y es algo que hace cuestión de años era impensable.
Este es el AMS Lite. Este sistema te permite cargar hasta 4 filamentos diferentes al mismo tiempo. Y la impresora tiene la capacidad de cambiar de manera automática entre ellos durante la impresión. Esto significa que puedes crear objetos multicolor de hasta 4 colores de manera automática sin ninguna intervención manual. Brutal, ¿no? Pero a pesar de todo esto, no es perfecto. Y es que aunque lo parezca, esto es algo que nadie te dice al principio. Vas a tener problemas. Filamentos húmedos, piezas que se despegan, impresiones que fallan porque sí después de horas de impresión. Pero es ahí donde entiendes algo muy importante. Entender de temperaturas y cómo afectan a tus impresiones, la importancia de los soportes y calidad de materiales en cuanto a filamentos, todo eso hace parte del proceso. Ok, ahora hablemos de unos detalles que me parecen sumamente importantes rescatar de esta impresora, la Bambu Lab A1. Y aunque no me gusta hablar mucho de detalles tan técnicos, pero la realidad es que un producto como este lo amerita. Así que bueno, en cuanto a las dimensiones de impresión, contamos con una placa texturizada de 25 x 25, asimismo un área de impresión de 25 x 25 x 25, es decir, un volumen completo de 25 centímetros, lo cual nos da un rango bastante aceptable para sacar piezas de un tamaño muy bueno. Y para aquellos proyectos en los cuales buscamos hacer piezas con dimensiones mucho más grandes, tenemos la opción en el slider de modular y dividir todo por piezas, inclusive crear uniones para poder encajarlo todo después de manera muy fácil. Y para mí, que soy una persona extremadamente visual y siempre busque que todo se vea estético, considero que el diseño que tiene esta impresora, que es minimalista, los colores que tiene, me encanta, y me parece que tú donde la coloques, créeme que se ve espectacular. Ahora, en cuanto a la calidad de impresión, cabe rescatar que ella incluye de manera automática 3 velocidades diferentes de impresión. Sinceramente, yo siempre la utilizo en la velocidad normal, porque en la medida en la que aceleramos la impresión para que acabe más rápido, obviamente ella sacrifica calidad de impresión, por lo cual, a no ser que sea una pieza que literal, un prototipo, algo que no estés buscando una calidad así muy buena como la que ella ofrece, puedes optar por estas velocidades, las cuales te van a entregar una impresión mucho más rápida. Ahora, otro aspecto muy importante es en cuanto al consumo de energía. Es una impresora que realmente no consume mucha energía. En cambio, que tú vas a ver, tu recibo de la luz no va a ser tan significativo. Inclusive aquí en mi casa, yo desde que la compré, sinceramente la tengo trabajando día y noche. Casi que mantenerla apagada es muy raro, por lo cual también es una súper ventaja el que no consuma tanta energía. Obviamente eso hace que tus costos de impresión se mantengan bajos. Esta impresora cuenta, como te dije, con muchas funciones que en el papel suenan interesantes y tú dices, wow, qué genial, pero que realmente en el día a día, por lo menos yo no termino utilizando, como lo son el timelapse, y incluye una pequeña lucecita para que mires tus impresiones o tu cama de impresión cuando está todo oscuras, pero realmente es una luz bastante pobre. Para mí, un detalle que sin duda ha marcado el cambio y el boom, la expansión de todo esto, y que cada vez más personas estén más interesadas en el tema de la impresión 3D, y creo que aquí sin duda Bambu Lab la sacó del estadio, porque vamos al punto, no solamente crearon una impresora que es bonita, que es funcional, que tiene una calidad brutal, sino aparte de todo eso, crearon un ecosistema y pensaron en hacer todo esto para personas no necesariamente que sean expertas en la impresión 3D, que ahí es donde está la clave, sino que abrieron el mercado para que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento, simplemente una persona curiosa, creativa, puede utilizar esta máquina simplemente con un tap. Y es aquí donde les vengo a hablar de Bambu Handy, que es una aplicación que ha desarrollado Bambu Lab, donde simplemente descargas, creas una cuenta y esa cuenta la vinculas mediante un QR a tu impresora y automáticamente vas a tener acceso a la comunidad de MakerWorks, donde hay un sinfín de archivos y de diseños listos para imprimir, con lo cual solamente vas a tener que seleccionar e enviarlo a impresión y listo. Desde tu celular puedes enviar a imprimir cualquier archivo que tengas, lo cual es brutal. O sea, no necesitas
ni siquiera tener un computador, nada. Obviamente que si tú quieres ir más allá, crear tu propio prototipo, tu diseño, va a ser indispensable el tema de un computador en el cual vas a poder modelar. Incluso en el slider vas a tener muchísimas más opciones para toquetear y personalizar esa impresión. Pero créeme que hay muchas cosas que desde la misma aplicación puedes mandar a imprimir sin ningún problema y las impresiones quedan espectaculares. Inclusive yo muchas veces dejo la impresora funcionando, me voy, a veces Andrea, cuando la impresión termina me dice ya terminó la impresión, retiramos la impresión y desde afuera donde yo me encuentre entro a la aplicación, selecciono que quiero volver a imprimir, le doy a imprimir y automáticamente se imprime desde acá. Yo creo que es una de las cosas que más me encanta. También desde allí mismo de la aplicación puedes monitorear cómo va el progreso de tu impresión, qué porcentaje lleva o cuánto tiempo le falta, y automáticamente cuando hay algún problema con tu impresión, un atasco en la boquilla, el filamento está enredado, se acabó el filamento, lo que sea, te va a llegar a tu celular la notificación diciendo hey, hay un problema, ve a revisar, y eso es 10 de 10. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que a todo el mundo le encanta y es el dinerito. Créeme que esta herramienta se puede convertir en una fuente de ingresos muy buena. O sea que tú desarrolles tus propios diseños o que encuentres diseños que puedas imprimir y comercializar, puedes crear cualquier figura, puedes llevar a cabo esa idea que tienes ganadora en tu cabeza y a lo mejor te cuesta pasarla a la realidad, verla materializada. Créeme que con esta impresora la vas a romper, créeme que sí. Hoy, honestamente, esta impresora se ha convertido en una herramienta esencial en mi espacio de trabajo. Y no porque sea perfecta, cosa que ya vimos que no lo es, sino porque me permite crear soluciones que simplemente antes no existían. Desde organizar mis cajones, como les mostré en el video anterior, el sistema de Gridfinity, que literal lo creé completamente gracias a esta máquina, que por cierto les voy a dejar el video por aquí arriba para que vayan y lo miren, y también para crear piezas personalizadas que se vuelven funcionales en nuestra vida diaria. Y no les miento, también la he utilizado para crear un montón de cositas y diseños que simplemente tú dices quiero imprimirlo. Así de sencillo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya parecido interesante. No olvides suscribirte y darle like, porque en el siguiente video vamos a estar hablando de 5 errores que cometí al empezar a utilizar esta impresora. Y si tú estás pensando en comprar una impresora como esta, créeme que te va a ahorrar mucho tiempo y dinero. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.